Y esto también me lleva a mi siguiente pregunta, que es donde quería ya entrar al clásico tema del aplanamiento de la curva de tipos, ¿no? Que es algo que también has tratado en el canal. Ha sido un leading indicator, un indicador avanzado muy fiable, porque creo que nunca ha fallado cuando ha marcado recesión. Esta vez parece que no, quizá aún no es todo el tramo, pero un tramo sí que marca esta recesión, que bueno, técnica ya es, veremos si se materializa. Y quería preguntarte por qué se da, para que la gente entienda por qué se da este aplanamiento de la curva de tipos que tantos salen titulares. Claro. Esto es muy interesante. Como digo, volvemos a esa parte de relación de tipos de interés con confianza, sobre todo. Es decir, existen, como digo, muchísimas otras variables, pues la inflación esperada, tal. Pero uno de los principales es esta relación, el riesgo. Entonces, si tú, por ejemplo, no te estás de normal, y para que entendamos una curva de tipos, es si unimos con puntitos todas las rentabilidades que está pagando pues, un emisor en función de los diferentes vencimientos o de los tipos de bonos que tienen diferentes vencimientos. Entonces, de normal, lo que se espera, obviamente, es que si tú me vas a prestar a mí en 20 años, que me exijas más. El riesgo que tengo yo de que a lo mejor en 20 años, pues oye, me he gastado todo tu dinero y no vuelves a saber nada más de mí. Me vas a decir, oye, tío, te voy a exigir más. Sin embargo, si te digo, no, mañana te lo devuelvo y tú sabes que, oye, te lo puedo devolver, pues me vas a decir, bueno, pues no te preocupes, o me invitas a un café. ¿Vale? Es decir, el riesgo es diferente y por lo tanto la exigencia tuya con respecto a mí, pues va a ser distinta. Lo que está pasando, que ahora es al revés. Estamos exigiendo más al corto plazo que al largo plazo. O de alguna manera, no es que sea como un aplanamiento como tal, sino que es como una especie de U. Es un poco raro. ¿Y por qué ocurre esto? Porque obviamente le estamos exigiendo más al corto plazo. No nos estamos fiando del corto plazo. Estamos, digamos, o sea, exigiendo al mercado, exigiendo a aquellos a los que le estamos prestando un mayor tipo de interés que no nos estamos fiando o no estamos seguros de que nos vayan a devolver con las mismas garantías que teníamos antes. Normal, esto, pues la idea es que se mantenga lineal y de que obviamente, pues oye, tengamos una relación en la que si te prestan a más tiempo, pues cobras más o digamos le exiges más. Pero ahora es al revés, ahora le estamos exigiendo más en el corto plazo. Y Claro. por eso decíamos antes que el mercado de renta fija es muy útil, no solo como leading indicator, sino para poder llegar a entender cómo se realiza ese proceso de valoración de un bono, porque los bonos tienen en cuenta todos los factores de riesgo de todas las variables de la economía, ya sea la inflación, ya sea el crecimiento esperado, ya sea en betas país, ya sea divisa, ya sea todo. Entonces, cuando es el clic y cuando interpretas y puedes valorar de forma correcta un bono, automáticamente es porque entiendes todas las variables y todos los elementos que tienen que ver con la economía, ¿no? O, por ejemplo, con una valoración de activos. Que hay veces que, por desgracia, el tema de las acciones no es tan automático. Hay mucha más especulación Claro. el tema de las acciones, ¿no? En el caso de los bonos, pues obviamente si tú haces una emisión y no está bien en precio, no te la va a comprar nadie. Entonces, bueno, aquí o sea, por eso los precios, digamos, de la mayoría, voy a decir, de los bonos, como hay más información, como es algo que es decirlo, tú cuando emites un bono necesitas hacer un disclosure, tienes que decir todo, tienes que decir hasta tus cuentas. Claro. Entonces, eso en el caso de las acciones, que también se debe de hacer, pero no todo el mundo lo hace. Entonces, como en el mercado de los bonos suele haber más institucional, suele haber fondos de pensiones, suele haber bancos, suele estar los gobiernos, etcétera, pues ahí, obviamente, los que se pelean un poco son profesionales. Entonces, Claro. quieras que no, los precios están más acordes con su realidad económica. En el caso de las acciones, pues ya hemos visto, de repente, pues Elon Musk pone un tuit y se va eso a donde quiera él. Claro, podríamos decir que el mercado de renta fija es un mercado quizá más profesional. Y es lo que decimos más profesionalizado, digamos, más institucional, como decías tú, que es lo que comentábamos al principio, que no hay mucha gente que yo vea, por ejemplo, por Twitter o hablando en persona que me diga, no, es que yo invierto en renta fija o hago esto en renta fija, es más las acciones, por eso creo que aparece más la especulación, que es lo que comentas tú. Pues, Correcto. dime, dime. No, y decía que sobre todo también hay un componente muy importante
que es el de los fondos de pensiones. Claro. Fondos de pensiones son los grandes aglutinadores de todos los productos, o sea, de todos los activos financieros, o sea, del mundo. O sea, hay acciones que si incluso pudiésemos llegar a saber los precios medios en los cuales han comprado los grandes fondos de pensiones, sabríamos que ese es el precio mínimo al que va a caer una acción. Ujú. ¿Por qué? Porque la tienen ellos y no la van a vender a nadie. Entonces, los fondos de pensiones también ocurre una cosa súper curiosa con respecto al tema de la renta fija, y es que hacen con una especie de cálculo en la que tú sabes más o menos por estimaciones de vida, es decir, tú sabes las pensiones, tú sabes más o menos, pues tengo 1000 partícipes, estos 1000 partícipes tengo una edad media de 62 años, ya sé que dentro de 3 años voy a tener que pagar no sé cuánto, estimo que no sé qué, pues oye, de esos tantos que van a llegar, a lo mejor uno fallece por el camino, por la esperanza de vida. Bueno, son modelos matemáticos que utilizan las aseguradoras también, ¿no? Para decirte, oye, te doy este seguro o no te lo doy, o te cobro esto o lo otro, porque los planes de pensiones no dejan de ser eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen de forma muy inteligente? Es, bueno, voy a comprar bonos, esos bonos voy a machear los cupones que recibo con las salidas de caja que me va a exigir pensionista. Claro. Entonces lo machean. Esto es lo que ha pasado ahora mismo, por ejemplo, y divago, perdona, bueno, yo suelto. Sí, sí, ¿Qué no te es lo que ha preocupes. pasado, por ejemplo, en Reino Unido? Pues lo que ha pasado en Reino Unido es que estos fondos de pensiones, esa parte de renta fija, dijeron, bueno, como ya lo tenemos macheado y como de alguna forma pues es algo estable, porque estoy invirtiendo en bonos gubernamentales, pues me voy a apalancar. Lo que ha pasado, que bueno, se junta unos cambios en temas fiscales que quiere aplicar Reino Unido, una caída de la libra, un no sé qué, que de repente, ¿qué es lo que pasa? Que esos bonos que dices, bueno, no se van a mover, empiezan a caer, empiezan a caer, empiezan a caer, y como están apalancados, dicen, ostras, me empiezan a saltar los margin call. Claro. Y tú imagínate fondos, miles y miles y miles de millones de libras de bonos de todo lo que se ha movido en los últimos años, de repente tienen que liquidar. O sea, primero, las pérdidas que tendrían serían impresionantes, lo que conllevaría que millones de personas y de pensionistas se quedarían sin un duro. ¿Por qué? Porque obviamente las pérdidas apalancadas de miles de millones de libras en bonos, pues sería, vamos, sería un destrozo increíble. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que claro, el otro activo que sí que podían liquidar eran las acciones. Pero claro, tú imagínate también que un fondo de pensiones con, yo qué sé, con un 3% de Telefónica, que lo tienen o porque lo han comprado, bueno, digo Telefónica, lo que sea, ¿no? Sí. De repente tienen que irse a mercado a vender un 3% de Telefónica. Tú imagínate una orden de, yo qué sé, de 1.000 millones de euros ahí. Tú vas ahí con tus 1.000 euros, Sí. vas a comprar Telefónica y de repente te ves una orden, pum, que obviamente no sería de esa forma, pero por que nos pongamos, ¿no?, en situación Sí. de lo que supondría eso, de pánico y de miedo en los mercados, de decir, boom, esto se va al garete, ¿no? Entonces, como digo, el tema de los bonos está muy acaparado por grandes planes de pensiones, por grandes entidades bancarias que lo utilizan para productos, sobre todo aseguradores y productos de bancos, ¿no? Pues oye, pues este plan de pensiones, este fondo garantizado, este no sé qué, pues ¿qué es lo que hacen? Acaparan en momentos en los que hay tipos de interés altos y luego pues te lo venden con un margen. O sea, lo que hemos dicho en los depósitos. Ahora que una entidad te da un depósito un 2,5 es de broma. Dices, pero vamos a ver, tío. O sea, está pagando un año el bono americano al 4,5. O sea, te estás llevando un 2 de gratis. Sí. Como eso el cliente no lo sabe, o el cliente no lo lee, pues no se entera, pues ese es el tema.